Muy buenas tardes, mi nombre es Ismar y hoy les vengo a hablar sobre el enfoque sistémico. Este surgió a partir de la década de 1950 en la escuela de Palo Alto, como una respuesta a la necesidad de comprender y abordar los problemas humanos desde una perspectiva más holística y contextual. Los investigadores de la escuela de Palo Alto, incluyendo a Gregory Bateson, Don Jackson, Paul Watzlawick, John Wickland y Richard Fitch, se enfocaron en estudiar las interacciones humanas y los sistemas sociales como un todo interconectado. Este enfoque, digamos que surgió a raíz del reconocimiento de que el comportamiento como tal humano, el comportamiento humano y los problemas psicológicos no pueden ser entendidos, digamos, plenamente sin considerar el contexto en el que se desarrollan. Es así que el enfoque sistémico, digamos que se basa en la idea de que los individuos son partes de sistemas más amplios, ya sea como familias, comunidades y culturas. Y también de que es crucial entender de cómo estas interacciones influyen en el comportamiento y en el bienestar de las personas. A lo largo del tiempo, este enfoque como que ha tenido un gran impacto significativo en campos ya sea como la terapia familiar, la psicoterapia breve, la comunicación interpersonal y otros ámbitos con las interacciones humanas. La idea central de este enfoque es reconocer la existencia de conceptos genéricos aplicables en los diversos campos del ser humano. La ciencia tradicional reconoce o sin embargo trataba de abordar los temas de familia desde una manera aislada. Este enfoque digo, no se puede hacer así, tiene que ser totalmente integrado y en su totalidad la terapia o la evaluación del sistema. El objetivo de este enfoque sería buscar comprender los sistemas como un todo interconectado en lugar de analizar las partes del sistema. En lugar de analizar uno por uno, no lo hace así, sino que lo hace de una manera total. También reconoce los problemas que no pueden separarse de su contexto y que las relaciones son fundamentales a la hora de evaluar o a la hora de hacer el proceso terapéutico. Por último y no menos importante, este sistema o este enfoque busca abordar la complejidad mediante la perspectiva holística. Su objetivo principal o primordial es comprender los sistemas en su totalidad, considerando las interacciones y las relaciones entre sus componentes. Llega el año 1948 y surge la teoría general del sistema. Esta es una teoría que nace del enfoque sistémico en el siglo XX, pero esta se extiende ya en el año 1948, donde se da su creación y la práctica de la misma teoría. Esta teoría pues es un enfoque multidisciplinario que se basa en la observación global de todas las partes que componen un objeto de estudio, en este caso un sistema, como se puede relacionar una familia. Esta teoría considera que un sistema no está de forma aislada, sino que se relaciona con otros y afecta su comportamiento. Su enfoque en estudiar los sistemas como un conjunto de elementos interconectados que funcionan en un conjunto para lograr un objetivo en común. El primer expositor de la teoría general del sistema fue Ludwig von Bertalanffy. Su objetivo pues era lograr una metodología integradora para el tratamiento de los problemas científicos que se dan en aquel entonces. Su aplicación se utiliza en diversas áreas, desde la biología hasta la ingeniería, incluyendo también la psicología. Este enfoque es algo holístico que permite entender el sistema en su totalidad, considerando las interacciones y las relaciones entre componentes. Por último y no menos importante,
Este busca una visión integradora y universal para comprender la complejidad de los sistemas en diferentes campos de estudios. Con esto se le da inicio a lo que es la creación de la Escuela de Palo Alto. A continuación, los demás compañeros le darán el inicio de la creación de la Escuela de Palo Alto hasta el 2007, donde Jay Haley creó una teoría muy importante para la comunicación que fue influyente para las terapias de familia. Hola, mi nombre es Cristian Díaz y hoy voy a hablarles sobre el evento 3 que tiene que ver con la fundación de la Escuela de Palo Alto. Esto sucedió en el año 1959, de la mano del doctor y psiquiatra Jackson. Él fundó el Mental Research Institute, que tiene pie en una pequeña ciudad de San Francisco llamada Palo Alto. Bueno, él y otros autores más fueron los que fundaron esta teoría que tiene que ver con la terapia familiar, que es algo como estratégico que está centrada en las soluciones. Él, empapado de este tema, basa su enfoque en la comunicación y en la interacción dentro de los sistemas sociales, especialmente, como ya mencioné, en lo de las familias. Ayudó a cambiar radicalmente la forma en la que se entendían y abordaban estos temas familiares, psicológicos, y todo esto acorde a esta terapia. Entre 1960 y 1970, la Escuela de Palo Alto realizó aportes significativos a lo que conocemos como terapia familiar dentro del enfoque sistémico. Dentro de los aportes que podemos mencionar está la teoría de la comunicación humana desarrollada por Paul Watzlawick, Janet Debin y Don Jackson. Esta teoría se convirtió en la piedra angular de la terapia familiar. Y en esta teoría ellos describen a la comunicación como el intercambio de información que se da entre las relaciones interpersonales. Además de esto, ellos afirmaban que no había forma de que las personas no nos comunicáramos, porque inclusive así estuviéramos en silencio, estábamos comunicando algo. Gracias a esta teoría, posteriormente se incluye lo que conocemos como el enfoque interaccional, en donde se concibe la comunicación como un sistema abierto en donde se intercambian mensajes dentro de una relación mediante la interacción, para la redundancia. Esto aportó otra perspectiva en los encuadres psicoterapéuticos que ya se habían ensayado en esa época. Buenas, mi nombre es Linda Flor Argote de la Rosa y prosigo con la fecha de 1970. Bueno, en 1970, Paul Watzlawick, Don Jackson y Gregory Bateson fueron una de las figuras claves en las primeras escuelas de Palo Alto, un centro pionero de estudio de la terapia familiar y la comunicación humana. Estas obras influyeron mucho en cuanto entendemos la comunicación y la psicoterapia. Entre sus contribuciones, una de las teorías más destacadas fue la de la comunicación humana, ya que esta se enfocaba en cómo las relaciones con otras personas pueden influir tanto en nuestro comportamiento como en nuestro bienestar emocional. Cabe resaltar que estas obras fueron como esas bases sólidas que han ayudado a llevarla a la comunicación a contextos terapéuticos y cómo estos patrones pueden influir tanto en nuestra dinámica familiar como dinámica social. Muchísimas gracias. Mi nombre es Samira Rebollo y el día de hoy les vengo a hablar sobre la Escuela de Palo Alto en los años 1980 y 1984. Bueno, en los años 80 se dio por terminada esta escuela, pero hoy en día se siguen estudiando y participando en menor medida. Se siguen poniendo en práctica algunas de las cosas aprendidas en la escuela. En 1984, Bateson y Resch contribuyeron con el concepto de que la comunicación abarca todos los procesos a través de los cuales las personas se influyen mutuamente, ampliando aún más las ideas fundamentales de la Escuela Palo Alto. Bueno, ahora pasaremos a hablar de otro de los pioneros más importantes y fundamentales en cuanto a la terapia sistémica familiar. Hablemos de Jay Haley, quien tuvo como profesión profesor y supervisor clínico. Realizó trabajos importantes. Es considerado como el fundador de la terapia familiar y también como el creador de los enfoques estratégicos del modelo estratégico. Jay Haley realizó trabajos importantes
en la escuela de Palo Alto en los años 1950 al lado de Bates y los otros personajes que también aportaron a la terapia sistémica familiar. Ellos realizaron trabajos muy importantes en cuanto a la comunicación, en cuanto a la esquizofrenia. Haley decía que los síntomas cumplían una función, aunque no fuera la adaptativa, cumplían una función en el individuo. Es decir, que el individuo influye en el contexto y al mismo tiempo el contexto influye en el individuo. Es por eso que ellos han desarrollado este tipo de terapia basada en la comunicación y en la interacción de cada uno de los elementos del sistema.